paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de este martes 20 de febrero. En primer término, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y también este invitado, el periodista Arturo Torres, del portal digital Código Vidrio. Invitamos para analizar, en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, el estado de excepción, la actuación profesional que han tenido, hay que reconocer, Fuerzas Armadas y Policía en este combate a la delincuencia organizada. Hay también señalamientos sobre el fortalecimiento de las instituciones. En el caso de la Policía Nacional, para mejorar la tarea que cumple, cómo lograr el fortalecimiento de la policía. General Juan Carlos Rueda, muy buen día. Buenos días, gracias por la entrevista. Buenos días también a Arturo y a todos los escuchas y televidentes de este prestigioso programa. En efecto, en esta crisis yo veo una gran oportunidad también para el sistema institucional de la seguridad, de la defensa, de la justicia. Pues precisamente cuando hay estas grandes crisis es que nos obligamos como sociedad, como Estado, como comunidad a buscar soluciones. Y en esta oportunidad creo que la Policía Nacional, refiriéndonos específicamente a su institucionalidad, debe aprovechar la oportunidad para, conjuntamente con toda la institucionalidad pública y privada, con las cámaras de la producción, como las cámaras de comercio, con la iglesia, con las Fuerzas Armadas, con las comunidades barriales, con los mercados, con todos los segmentos de la sociedad, hacer un esfuerzo para construir o reconstruir o reinstitucionalizar a la institución, porque debemos de entender que los procesos de planificación institucional cada vez se van acortando más y obedecen a los escenarios que estamos viviendo. Por allá, por el año 2004, en conjunto con la Universidad Católica, con el entonces decano de la Facultad de Administración de la Universidad Católica, el doctor Alfredo Paredes, lideramos un proceso, el mando institucional, y no digamos solamente el mando institucional, sino más bien toda la comunidad. Como les repito, en esa ocasión las universidades, en esa ocasión las cámaras de comercio, particularmente la de Quito y Guayaquil y de las principales ciudades en todo el país, en Manta, en Machala, en Guayas, en Quito, obviamente en las ciudades del centro de la Sierra y de la Amazonía. En todos los lugares se hicieron grandes talleres para desarrollar una comunidad, una comunicación entre la sociedad, entre aquellos sectores que representan la sociedad civil, aquellos sectores también de las esferas gubernamentales, de los municipios, de las prefecturas, del gobierno central, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, y se logró desarrollar un proyecto que le dio una nueva estructura, una nueva misión, una nueva visión a esta institución tan indispensable, y ahora más que nunca, siendo que estamos en un evento como es un conflicto interno armado, en el que el enemigo a batir, el enemigo, no voy a utilizar estas palabras porque en realidad podrían ser desvirtuadas del contexto. El problema que enfrenta la sociedad es precisamente enfrentarse a los terroristas, a estas mafias que se han apoyado inclusive en la acción política, que se han apoyado en actividades del crimen organizado como el narcotráfico, y que han vulnerado los derechos de toda la sociedad. General Rueda, con esas consideraciones, ¿cómo lograr el fortalecimiento de las instituciones, en el caso de la Policía Nacional, a fin de, por un lado, como este gobierno anunciara al comienzo, ir a la depuración institucional? Sabemos que está cumpliendo con las tareas profesionales encomendadas en medio de este conflicto armado interno.
Mire, la depuración es un proceso permanente en las instituciones y las instituciones deben tener los marcos jurídicos, los protocolos necesarios para desarrollar esta depuración y obviamente los marcos jurídico-institucionales que le sujetan, que le obligan, que le posibilitan que las instituciones se depuren permanentemente. No podemos tener unos marcos institucionales en los cuales todas las acciones de disciplina, de todas las acciones disciplinarias, de justicia administrativa interna y las acciones de la justicia penal inclusive, luego se ven desvirtuadas por una serie de garantismos que lo único que han hecho en el caso de la policía es quitarle la autoridad a quien tenga la convicción de realizar esta depuración, pues los entes criminales penetran a las instituciones y ya hemos visto que la acción del crimen organizado no solo se ha dedicado a penetrar la policía, las Fuerzas Armadas, las Cortes de Justicia, lo ha hecho inclusive, vemos estos rasgos de contaminación en actividades tan nobles como el periodismo, en los sectores inclusive empresariales, en fin. Por eso es necesario que la policía, que es un ente delicado dentro de este gran marco institucional, conjuntamente con la Fiscalía y la Justicia, deben ser precautelados. Y hay algunos mecanismos que ya se están utilizando y que se deberían utilizar extensivamente, como las pruebas de confianza, las pruebas poligráficas, que luego no sean desvirtuadas por un llamamiento a un garantismo que realmente no nos hace ningún favor a las instituciones, y fortalecer los sistemas disciplinarios, pero darles la capacidad para que estas instituciones no se vean luego burladas por la acción de un garantismo que a todas luces solamente se pone de lado o pone lado de la fuerza de su acción en los derechos de los delincuentes. Y los delincuentes pueden ser delincuentes criminales que pertenecen a las mafias del narcotráfico, pueden ser delincuentes de cuello blanco, pueden ser también delincuentes que están disfrazados de policías, fiscales, jueces o periodistas. En todo caso, ahí hay que tomar fuerza y darle a las instituciones ese recurso. Yo siempre en varias entrevistas que usted ha tenido la gentileza de hacerme, le he dicho que el marco institucional jurídico es el que le va a permitir a una institución como la Policía Nacional, que se debe a una organización, al Estado de Derecho, que se debe a la ley, que se debe y se regula por los protocolos de la ley, tiene que tener ahí todos los elementos para que se consolide como institución, y si hay malos elementos tienen que ser de una vez y para siempre eliminados de las filas, sacados del contexto institucional, para que no vuelvan luego con estos recursos a los que dejan sin piso la acción administrativa, la acción disciplinaria y hasta la acción judicial. Eso tiene que cambiar en el país, y este es el momento y la oportunidad para que así se proceda, de tal forma que esa es una de las armas, uno de los instrumentos, uno de los recursos más importantes, que le den los recursos y las garantías de que se van a poder utilizar todas estas herramientas que ya hemos hablado. Y volviendo al tema, en este caso, creo que la comunidad civil, las organizaciones, las instituciones públicas y privadas van a acompañar la construcción de una nueva institución, y creo que en ese caso van a estar muy interesados el actual mando y todos los miembros del Poder Ejecutivo, que han dado muestras de una voluntad política para luchar contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra estas mafias que tienen
vínculos en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Luego de estas expresiones del general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, quiero dar la bienvenida a Arturo Torres del portal digital Código Vidrio. ¿Cómo ve usted esta necesidad de fortalecer las instituciones en el caso de la Policía Nacional? Porque hemos escuchado, así como ha habido altos oficiales distinguidos, también ha habido cuestionados, incluso que se les quitó la visa a Estados Unidos. ¿Cómo ve este proceso de depuración en la institución? Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un buen día a Juan Carlos. Un gusto compartir con él este panel. Me parece que el tema de saber cómo están las instituciones y hacer una purga institucional que se ha vuelto indispensable desde hace muchos años, pero que recobra importancia a partir del caso Metástasis, que nos muestra cómo funciona una estructura vinculada a un narcotraficante y sus redes paralelas. Entre sus redes paralelas hay oficiales de la policía que han sido identificados, que creo que no son todos, porque es en general para que se acuda a oficiales, a coroneles, a mayores, significa que ellos también tienen redes paralelas dentro de la policía. Y esto me parece que ya debía haber la policía mostrado una radiografía, o si lo está haciendo de manera mucho más reservada, mucho más sigilosa y siguiendo los canales a través legales desde la Fiscalía, pues esto debe ser muy rápido, porque las señales que se dan a la sociedad generan desconfianza si es que no hay transparencia. Creo que un tema fundamental en la lucha contra la corrupción es la rendición de cuentas y la transparencia que debe manejar no solamente la policía, sino otras instituciones del Estado que han sido contaminadas por diferentes actores vinculados al crimen organizado. En la coyuntura que hemos vivido los últimos años, el actor preponderante ha sido el narcotráfico y los narcotraficantes y los capos vinculados a estos narcotraficantes, y sobre todo los operadores que no se ven, esos operadores invisibles que son las cabezas de las organizaciones criminales, que son los de cuello blanco, ¿no es cierto? Gente vinculada a mucho poder político y económico, que son operadores que están en la sombra, pero que no han sido tocados todavía, y que entiendo que la Fiscalía está investigando precisamente en el caso Metástasis. Creo que lo fundamental, Miguel, es que puedan articular algo en la policía muy fuerte, muy potente, que evidencie ante la sociedad que hay realmente una estrategia sostenida para poder realizar separar a estas manzanas podridas que han sido amparadas lastimosamente por, creo yo, que la politización de la institución, sobre todo la última década, le hizo muchísimo daño a la policía y a la oficialidad, que tuvo que generar lealtades con el poder político de turno para poder, por ejemplo, tener ascensos, obtener privilegios y beneficios. No quiero generalizar, pero ese esquema fue un esquema muy presente en la policía, que se sobrepuso al de méritos, ¿no es cierto? Los méritos pasaron a un segundo plano, y esto es precisamente, creo yo, lo que más daño ha causado a la policía. Debemos volver a un sistema en el cual los méritos, la capacidad, el factor técnico sea el que prime para los ascensos, para las bonificaciones, para los estímulos que deben darse a los buenos oficiales, a los buenos policías que sí hacen bien su trabajo y que están efectivamente ahora mismo en esta coyuntura respondiendo a la altura de las circunstancias, porque por primera vez en mucho tiempo, Miguel, vemos que las organizaciones y los grupos criminales están replegados momentáneamente, están tejiendo alianzas, porque ven que hay una respuesta contundente que necesita, obviamente, como bien mencionaba Juan Carlos,
ser acompañada por la sociedad civil, porque este no es un tema solamente de la policía ni solamente de Fuerzas Armadas. En el caso concreto de lo que estamos viviendo las últimas semanas, desde la primera semana de enero sobre todo. Entonces, creo que la sociedad civil también tiene que cumplir su trabajo en función de poner un ojo a lo que están haciendo las instituciones y exigir una rendición de cuentas permanente, ¿no es cierto? Es indispensable en estos momentos que la policía pueda dar un salto, hacer una purga integral, aislar a las manzanas que están podridas y iniciar un proceso de reingeniería que nos permita ir hacia esa policía mucho más técnica, especializada, que busca una efectividad en función de las nuevas realidades, porque el delito, el crimen transnacional que ahora opera, desborda las capacidades tradicionales de las policías, no solo de Ecuador, sino de la región y del mundo. O sea, veamos lo que está pasando. Por eso es que hemos tenido tantas visitas de representantes de países europeos, porque ellos han sido desbordados también por estas lógicas criminales que tienen y que van mucho más rápido que las instituciones que trabajan en la legalidad, y eso significa que también los tiempos de respuesta son mucho más lentos. Entonces necesitamos cambiar todo ese sistema, necesitamos nuevos paradigmas para enfrentar estos problemas transnacionales criminales que han desbordado las capacidades de los estados. El general Juan Carlos Rueda, ¿cómo lograr, citaba Arturo Torres, el caso Metástasis, en donde evidentemente hay oficiales que estuvieron vinculados manejando millones de dólares y vinculados a quienes han sido procesados y otros que han fallecido, como el caso del señor Leandro Norero? ¿Cómo lograr evitar que estos casos se produzcan y de alguna manera empañen la tarea que cumple la institución? Mire, Miguel, yo coincido plenamente con Arturo, porque él ha dicho cambiar los paradigmas. Efectivamente tenemos que cambiar los paradigmas, porque un garantismo que también se ve reflejado en las instituciones de la administración, de la disciplina, un garantismo que también se ve reflejado en las sanciones que podrían ser impuestas a estos malos elementos de las instituciones, se ve, les beneficia y les abre posibilidades, les abre puertas traseras para que ellos escapen de la acción y la impunidad sea la norma. Otra de las cosas que hay que también reconocer en el discurso y en la ponencia que nos hace Arturo es que en estas últimas 2 décadas, yo diría, iniciando con el gobierno del presidente Rafael Correa, se manoseó a las instituciones y se les, especialmente a las altas jerarquías, se les puso en una condición o se les condicionó para sus ascensos, para sus puestas en escena, ¿no? Porque ellos obviaron el camino de la legalidad, dieron a la institución le dieron una funcionalidad política, instrumental. Y eso es lo peor, ese es el peor daño, porque los oficiales ya no se deben a sus mandos legítimos y naturales, se deben al ministro tal o cual, al favor de tal o cual presidente, y esto no funciona así. Los oficiales de la policía son oficiales de la República que tienen que desarrollar su trabajo en función de la sociedad a la que sirven, no al gobierno que sirven. Por eso nuestra forma de actuación debe estar sujeta estrictamente a la legalidad, y esa legalidad es la que le debe dar todos los instrumentos a la justicia, debe darle, como le digo, soporte a estas pruebas de confianza para dar seguimiento. Ciertamente que en otras profesiones, en otras actividades, puede estar presente la corrupción y la infiltración de las mafias criminales, del crimen organizado,
pero en la policía particularmente es una institución muy sensible, como lo es en la justicia, porque estas instituciones deben estar ciertamente, periódicamente, purgándose, porque ahí es donde apuntan los criminales, ahí es donde apuntan los narcotraficantes, los terroristas, para debilitarlas. Y ahora, como lo dice Arturo, está ante la arremetida del Estado por la urgencia de la crisis, por la gravedad de la crisis, los terroristas, los narcotraficantes del crimen organizado, los terroristas, todas aquellas mafias que les hacen eco a su gestión malévola, estas están agazapadas, pero no se crea ni por un momento que ellas han perdido de vista que sus blancos, además de la sociedad, sus blancos son policías, oficiales, jueces, militares que en alguna época lucharon y que luego por el resto de su vida son perseguidos porque ellos tienen los recursos, tienen también infiltradas organizaciones. Ya hemos visto en organizaciones internacionales que igualmente apelan a victimizar a terroristas que han roto y han desbaratado a sociedades enteras, que han allanado los derechos de miles de víctimas. Sin embargo, los victimarios son luego reconocidos con indemnizaciones, con acciones que van en contra de todo sentido común. Es increíble que acciones de un narcotraficante que hace 40 años fue puesto bajo la mira de la justicia y hoy tenga resoluciones en los tribunales internacionales a favor y en contra del Estado ecuatoriano. Y obviamente esas acciones también se van a repetir en contra de los oficiales que actuaron en aquella época. Esto es inadmisible. Y esto, por eso le digo que necesitamos darle un marco institucional que le garantice también, que le garantice a la sociedad que va a haber transparencia y que va a haber control continuo y depuración continua, pero también debe haber un marco institucional nacional e internacional que le permita al policía, al juez, al fiscal, a aquellas personas que están luchando contra la corrupción, contra el crimen organizado, la garantía de que no van a ser perseguidos por estas mafias que hoy están adormecidas, pero en el momento en que nosotros descuidemos nuestra acción permanente, ellos saldrán y tomarán el espacio que le hemos cedido. General Rueda, de cualquier manera, esto obliga, dentro de las tareas que cumple la policía, a proceder a la depuración y ser mucho más rigurosos, o también se necesitan reformas porque a veces han permitido incluso que regresen a la institución. Sí, de eso se trata. Yo le digo que muchas acciones disciplinarias, muchas acciones inclusive acciones penales, luego son revertidas porque la acción de la ley, de los jueces de garantías, habilita este retorno. Por eso necesitamos una reforma profunda, no solamente en la institución, no solamente hay que darle transparencia, pero hay que apoyar los esfuerzos que se hacen en esa línea. Ha habido un esfuerzo importante desde hace varias gestiones de los mandos institucionales que luego son repudiadas precisamente por aquellos que han sido objeto del cuestionamiento social, el cuestionamiento público y el cuestionamiento por la calidad de su gestión y que se ha vinculado a ciertas mafias, y no solamente en algunos casos como el de Metástasis, que se ha comprobado que ellos estaban inmersos en la estructura y no hay cómo entender este tipo de acción criminal, la del crimen organizado, la del terrorismo, sin la acción coadyuvante de órganos como la policía, inclusive como la política y la judicatura, la legislatura.
hay muchas de las normas que nosotros y la sociedad entera las ha pedido. Estas leyes de extinción de dominio son pedidos desde hace varias décadas para ir en contra del músculo financiero del crimen que contamina la política, las instituciones, que contamina a la sociedad en general. Sin embargo, en la legislatura se han dado formas de posponerla, de cercenar sus principales herramientas. Esa no es la forma de colaborar. La lucha contra el terrorismo, contra la corrupción interna y nacional, tiene que ser una lucha que convoque a todas las instancias de la sociedad. Y en un Estado de Derecho, la legislatura, la justicia, la policía son organismos, son organizaciones, son instituciones vitales para desarrollar. No es posible que después de tantas denuncias como las que han hecho ustedes, con valentía, poniendo en riesgo inclusive su integridad, todavía no se den respuestas en este país. Y las respuestas tienen que darle las instituciones, y en este caso tiene que darle respuestas jurídico-institucionales la legislatura. Arturo Torres, esto que señala el general Juan Carlos Rueda, cómo lograr fortalecer también en el ámbito legal y las disposiciones necesarias, decía, en proyectos urgentes que reposan en la Asamblea Nacional han cercenado textos, pero en cambio son habilísimos para aumentar textos, como el caso de la reforma penal, que aparecen y ahora se rasgan las vestiduras quienes aprobaron por unanimidad en una comisión y van e instalan en estas condiciones. Cuando se quedan al descubierto, simplemente no aceptan lo que aprobaron. Así es, Miguel, y volvemos al punto que también topaba muy bien Juan Carlos, o sea, este proceso de politización que significó la inoculación de un cáncer en la Policía Nacional, que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no es cierto? Tantos años después vemos una policía que necesita cambios estructurales, volver a la ruta de una policía profesional, técnica en general, que esté, que realmente cambie el eje de su trabajo, no para el poder político de turno, sino para la comunidad. Esto me parece que es un tema sumamente importante que debe debatirse al interior de la institución, que el gobierno debe estar consciente que requiere, primero, socializar esto entre la policía, entre los miembros de la policía, que son más de 40,000 integrantes, devolverles a ellos la razón y el sentido de su trabajo, ¿no es cierto?, que es servir a la comunidad y, como decía, no al poder de turno. Esa distorsión ha marcado el rumbo de la policía las 2 últimas décadas y ha cambiado absolutamente el sentido que tiene una policía en la sociedad. Ese es el daño, el gravísimo daño que causó, tengo que decirlo, el correísmo a una de las instituciones que son angulares en cualquier sociedad. Ahora lo que estamos viendo con la Asamblea va en esa misma línea. Es decir, desde la política, desde el espacio político de la Asamblea, se quiere nuevamente inferir, intervenir en decisiones judiciales que le competen al ámbito judicial y deben ser debatidas de manera técnica y no para buscar impunidad y para buscar socavar al Estado de Derecho en función de intereses particulares de un grupo que lastimosamente solo está anclado a la necesidad de impunidad de su líder. Entonces, en la política también vemos que hay una organización política que no crece, que se queda anclada a una agenda que gira en torno a la cabeza política de esa organización y que no puede ir más allá, que no está a la altura de las circunstancias, porque toda su agenda empieza y termina en ese objetivo. Es penoso ver cómo, y hay que reconocer,
el partido Alianza País o Yunes es la fuerza más importante del país, y sin embargo ha sido incapaz de replantearse, de entender que el país cambió y que las agendas particulares no pueden estar por sobre las agendas del país. En este caso concreto, yo sí quisiera escuchar de esos asambleístas reformas que ayuden, por ejemplo, a fortalecer el papel de la policía en este engranaje, en este nuevo momento. El papel ¿qué se debe hacer en la justicia? Es decir, tener un derrotero que vaya más allá de los intereses particulares, no del partido, sino de su líder, que ni siquiera está acá. Entonces no puede entender ni leer las necesidades de la gente. Eso le está pasando factura a ese movimiento político, que nuevamente se aleja de los intereses de la comunidad y se acerca mucho más y juega en favor de los intereses de su líder. Ese es un tema que tienen que definir, porque si no, lo que vemos es que, como decía, hago esta reflexión porque es la fuerza política más importante por las votaciones que ha tenido, ha sabido cohesionar a su militancia, pero es penoso ver que ya en las acciones concretas se dedique solamente a una agenda de intereses particulares. Eso, si bien ahora ellos están tratando de articular este tipo de reformas que afectan al Estado de Derecho, que causan una zozobra en la sociedad, que buscan nuevos mecanismos para enfrentar de manera efectiva a las organizaciones criminales y a la corrupción. Sin embargo, vemos que este movimiento político está por otro camino, está en otro andarivel, no se está juntando en la corriente que necesita el país. Por eso, Miguel, creo que lo que está ocurriendo en la Asamblea también vuelve a evidenciar este intento de politización de la justicia, ¿no es cierto?, a través de reformas que están ancladas a intereses particulares. La justicia fue politizada la politización de la justicia, Miguel, nosotros hemos debatido desde hace décadas, ha sido una constante y una lucha permanente, pero que se profundizó precisamente después del 2007, en el 2011 con la reforma, con la metida de mano en la justicia, ¿no es cierto? Y lo que vemos es, igual el resultado que tenemos son los jueces que se han dedicado a jugar a favor, sobre todo de personas sentenciadas, de delincuentes peligrosos, y no en favor de la comunidad. Entonces, fíjese, Miguel y Juan Carlos, que este factor transversal de cómo las instituciones han deformado su papel y su objetivo de servicio a la comunidad y se han vuelto servidores de intereses particulares, llámese crimen organizado o organizaciones políticas. Este es el paradigma que se instaló en el país estas últimas décadas y debe ser destruido, derrumbado por la sociedad civil para ir hacia un Ecuador que realmente pueda tener desarrollo y pueda cumplir expectativas para que la mayor parte de la gente que necesita ya no se quiera ir, que permanezca acá y pueda tener un horizonte mucho más claro de progreso. Arturo, quiero aprovechar, así como hemos hablado de la necesidad de la depuración, el fortalecimiento institucional, la necesidad de cambios legales. Leíamos con detenimiento el último reportaje en la Alianza Código Vidrio Vistazo sobre la situación del ECU 911, que está anclado a un sistema tecnológico chino que quedó obsoleto. ¿Esto cómo aporta o cómo se puede cambiar a fin de fortalecer esta herramienta como es el sistema tecnológico? Gracias, Miguel. Creo que es fundamental, y esto también va con la línea de la politización, porque fíjese, Miguel, que el ECU 911 fue adquirido a una empresa china, bajo el mismo esquema que fueron contratadas la mayoría de empresas chinas, que nos daban los créditos, pero también obligaban al gobierno a dar la obra. Había un condicionamiento y además había que pagar intereses por esos créditos, ¿no es cierto? Entonces era el paquete completo. Anclados a esta dependencia china, lo que está pasando con el ECU 911
es que es un sistema que está al borde y al límite en este momento. ¿Por qué? Porque primero el código es un código cerrado, el código para que es el que opera este sistema, es un código que solamente se opera con la empresa que da este servicio, que nos vendió y que fue contratada para dar el servicio del ECU 911. Entonces, si es que uno se sale de esa línea, de esa tecnología, no es posible hacer reformas o no es posible hacer mejoras tecnológicas, o se hacen mejoras tecnológicas parche. Entonces, para la policía, cuando se creó este sistema, obviamente es un sistema que dio otra perspectiva, porque lo que hace es fortalecer con la tecnología la vigilancia para prevenir o para que la policía o entidades como los bomberos puedan atender emergencias, ya sea en el caso de la policía o los gobiernos locales o a través de sus agentes puedan atender a la gente que ha sido sujeta o víctima de un delito. Y lo que está pasando en este momento, Miguel, es que lastimosamente por este problema del sistema, pero también por la falta de recursos, no se han adquirido cerca de 1.600 cámaras, ¿no es cierto? Quedaron obsoletas y se necesitan recursos por más de 90 millones de dólares como para poder activar y poner en funcionamiento totalmente al sistema. Es un aliado indispensable para el trabajo de la policía, la tecnología, porque es imposible reemplazar a la tecnología por más uniformados en las calles o por más trabajo de inteligencia, digámoslo allá, o de prevención en las calles. O sea, la herramienta tecnológica es fundamental para apoyar el trabajo preventivo, el trabajo reactivo y todo el trabajo integrado desde el Estado y desde los gobiernos locales para poder atender a la población en temas de seguridad. En lo concreto, lo que está ocurriendo con el ECU 911 es un deterioro acelerado del sistema que, como decía hace un momento, está al límite porque no ha podido ser el retraso tecnológico que tiene el ECU 911. Según un informe que nosotros estamos trabajando igual, es de más de 10 años, Miguel, de más de 10 años. Es decir, hay una crisis muy grave en el ECU 911 y mientras este sistema que debe ser integrado para reaccionar frente al problema que ahora mismo está enfrentando el gobierno en relación al crimen organizado y a todas estas manifestaciones, si no se ancla al sistema una estrategia de seguridad y no se ve en la herramienta tecnológica de la videovigilancia, que es lo que ha sido un factor definitivo para enfrentar el delito en muchos países, ¿no es cierto? Estamos perdiendo capacidades para enfrentar de manera eficaz a la delincuencia común y a diferentes manifestaciones de este tipo en el país. Un comentario sobre esto, general Juan Carlos Rueda, respecto de la necesidad de fortalecer también los sistemas tecnológicos, como el caso de la actualización del ECU 911. Mire, Miguel, Arturo, yo creo que en realidad los recursos tecnológicos son absolutamente necesarios y deben estar a tono con el momento en el que está viviendo la sociedad y en el momento en el cual se aplican estos recursos para combatir tanto la criminalidad común como la criminalidad organizada y todas estas manifestaciones cruentas de la violencia y del crimen. Sin embargo, aquí también hay que ponerle un punto sobre este tema. Inclusive estas instituciones técnicas que deberían fortalecer a la policía han sido objeto de una manipulación política. Y ahí está el debilitamiento de las instituciones. No se le da toda la capacidad plena para que haya el control y desde luego la responsabilidad a quien debe responder con su profesión, con su carrera profesional sobre el manejo de estos sistemas. Y obviamente los sistemas son manejados por funcionarios que no les quito la duda de que son funcionarios eficientes, pero que como son objetos de nombramientos, luego les piden la ubicación de un teléfono, de estos recursos que son tan delicados y que solamente pueden ser
administrados por quien tiene el riesgo de perder su carrera profesional por una ligereza de esa naturaleza. Sin embargo, hoy hemos visto y se ha hecho público que un operador de este sistema puede darle acceso al crimen organizado, a la ubicación de fiscales y de policías y de políticos, como es el caso de este gran hombre que ha luchado en contra de la corrupción y que lo pagó con su vida, su gran lucha terminó demostrándonos que las cosas estaban mucho peor de lo que pensamos. Por eso yo creo que la tecnología sí debe ser utilizada, deben ser fortalecidas las instituciones, y las instituciones deben dejar de ser manejadas políticamente. No se pueden recurrir a las instituciones para darles canonjías a ciertos oficiales que son obsecuentes con los designios de los políticos de turno. Los oficiales de la República, la policía, las Fuerzas Armadas son instituciones nacionales que se deben a la República. Nosotros no hemos jurado sobre una bandera, hemos jurado sobre una bandera partidaria, hemos jurado sobre la bandera del Ecuador, sobre sus símbolos patrios, y por esa razón es que las instituciones deben fortalecerse. Yo estoy terriblemente afectado por la muerte de un fiscal hace pocos días atrás. Este hombre que no tiene más, el doctor Suárez, que no tuvo más mérito que luchar contra la corrupción, fue vilmente asesinado, y ahora su familia queda en la orfandad. Ni siquiera tienen, el Estado ni siquiera tiene los recursos institucionales, los recursos jurídicamente establecidos o institucionalmente establecidos para responderle a la familia de este hombre que dio su vida por la sociedad ecuatoriana. Así tenemos que pensar en robustecer a las instituciones, y desde luego que debemos pedirles a policías, fiscales, especialmente a los jueces, que obedezcan a las normas jurídicas, morales y éticas que están en el norte de su profesión, pero también debemos darles los instrumentos técnicos, los instrumentos jurídicos institucionales, los instrumentos logísticos, el respeto para que esto funcione. Es la única forma de darle al país una respuesta de lado y lado. Hay que exigir con mayor fuerza responsabilidad, transparencia, honradez, honestidad en las instituciones que están encargadas de esta lucha, pero también hay que darles los instrumentos necesarios, tecnológicos, jurídicos, y darles también el respeto a aquellos que se juegan literalmente la vida para garantizar la seguridad y la vida y la propiedad de las víctimas de la delincuencia y el crimen. Me parece importante al cierre de este diálogo lo que dice el general Juan Carlos Rueda. Es preferible, digo, salir con dignidad antes que seguir en una institución respetable, seguir con indignidad, como ha sido el caso de oficiales hoy incluso que están presos por el caso Metástasis. Usted que salió en su momento con dignidad por la puerta grande, discrepando con un ministro pequeño de espíritu, ministro de gobierno, que hoy vive plácidamente en los Estados Unidos. Muchas gracias por el aporte a este debate sobre la depuración institucional, al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y a Arturo Torres del portal digital Código Video. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un placer. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 128 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad ya volvemos para hablar de un tema de interés, la consulta popular y el referéndum. Uno de los temas que está incluido, el trabajo por horas y que debiera redundar en la generación de empleo. 3 invitados, el abogado laboralista Miguel Ángel Puente, el presidente del FUD, José Villavicencio, y en estudios, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex representante de los empleadores en el Consejo del Trabajo.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.